saludo cordial, amigas y amigos del derecho ambiental. Continuando con la exposición de los antecedentes del derecho ambiental, hemos visto en la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y vemos cómo en la edad moderna, de alguna manera, se generan los primeros problemas ambientales. Pero no es hasta nuestra época, la época contemporánea o posmoderna, cuando se dan los verdaderos problemas ambientales y se toman las primeras acciones a nivel mundial. Comencemos por destacar que esto se hace a partir de 4 fases, el desarrollo del derecho internacional ambiental. En la primera fase, que va del siglo XIX hasta 1945, la segunda fase desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas hasta la Conferencia de Estocolmo. Veremos más adelante algunas características de estas dos fases, pero hay otras dos fases. La tercera fase, que es desde la Conferencia de Estocolmo hasta la Conferencia de Río de Janeiro del año 92, que es la conferencia muy importante porque ahí se toca el tema del desarrollo sostenible. Y la quinta fase, la cuarta fase, desde Río de Janeiro hasta nuestros días. Comencemos entonces por un poco desarrollar cuáles son aquellos convenios y cuáles son aquellas características de esta fase. Como es una fase previa, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es una fase de utilitarismo ambiental, o sea, proteger el medio ambiente, pero en función nada más y en función de los intereses de los seres humanos. Recordemos aquellas expresiones de los convenios de los filósofos cuando manifestaban que toda la evolución tecnológica debería estar al beneficio y el desarrollo y el bienestar del ser humano, no propiamente cuidando la naturaleza. Y entonces aquí se dan varios convenios interesantes. Por ejemplo, el convenio de París de 1902, que trataba sobre la protección de las aves útiles para la agricultura. Como podrán ustedes notar, aquí se da una de las primeros bifurcaciones o primeras diferencias que hay entre el derecho lo que hemos conocido como el derecho agronómico y el derecho ambiental. ¿Por qué? Porque la perspectiva es diferente. La perspectiva del derecho ambiental es cuidar el medio ambiente como tal para sí siempre el ser humano, pero en este momento histórico es más para proteger las aves para el consumo humano. Otros convenios, por ejemplo, el convenio de Washington entre Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Japón sobre la protección de las focas para peletería. Ven, ahí están todavía utilizando en 1911 pensando de que el recurso de las focas es para algo industrial. Y el convenio transfronterizo para evitar la contaminación de los ríos entre Estados Unidos y Canadá, que es un convenio muy antiguo, pero que todavía de alguna manera está en vigencia y que sobre todo trata uno de los primeros temas que ahora es importante para Centroamérica, el tema de la contaminación entre los ríos transfronterizos, como es el río Lempa, por ejemplo, que está siendo contaminado de alguna manera por las minerías. Pero ahí todo se ve en función de un utilitarismo de ocupar la naturaleza nada más como un medio para algo industrial. Sigamos con otros, también otros hechos históricos como el arbitraje sobre las focas peleteras del Pacífico, cuyo laudo arbitral fue del 15 de agosto del año 1853 con el tema de la libertad de alta mar. El Convenio de Londres de 1933 relativa a la preservación de la fauna y flora en estado natural aplicable exclusivamente al África colonial. Todo esto es en función, como vuelvo a repetir, utilización pero industrial. Y por eso no podemos ver algo global ahorita, solo estamos viendo algo local o intersectorial. Por ejemplo, la Convención de Washington del 12 de octubre de 1940 sobre la protección de la naturaleza y la preservación de la vida salvaje en el hemisferio occidental. No hay todavía una conciencia global del tema del medio ambiente. La segunda fase es una fase importante porque aquí ya no solo se ve el tema de la protección del medio ambiente por parte de los estados,
sino que aquí se involucran organizaciones internacionales y regionales eh, que tienen que ver con una protección geográfica del medio ambiente. ¿Y esto a partir de qué? A partir de los desastres nucleares. Si ustedes saben, después de 1945, en 1945 la Segunda Guerra Mundial provocó la primera bomba nuclear y la segunda bomba nuclear que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, y eso, la radiación, de alguna manera, la contaminación atmosférica que genera un impacto en la conciencia mundial. Y entonces se comienzan a generarse las primeras convenciones, se crea la Organización de las Naciones Unidas y se generan algunas convenciones como por ejemplo esta, la Convención de Londres para la prevención de la contaminación de hidrocarburos y la Convención Internacional de Washington para la reglamentación de la caza de ballenas del 2 de diciembre de 1946. Todavía en ese momento histórico, todavía se ve el, el sesgo utilitarista, porque estamos utilizando también el recurso natural de los animales, las ballenas, las estamos utilizando para alimentación y para otras cosas. Lo que sí es grave decirlo acá es que en el Mediterráneo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo, después de la Segunda Guerra, las armas fueron depositadas en el mar. Y entonces eso ha provocado que hasta nuestros días hayan pescadores que descubren cosas dentro del mar y no son más que armas que explotan y que generan radiación y que pueden minar con cáncer a las personas. Esto en 1945 para acá. Luego tenemos otros convenios, como el Convenio de Ginebra del 29 de abril de 1958 sobre la pesca y conservación de alta mar. Ya un poco hablando sobre el derecho marítimo, esto, y la creación de la Agencia Internacional de Energía Atómica de 1956, que está vigente para tratar los temas que tienen que ver con los reactores nucleares y cómo se maneja la energía atómica a nivel mundial, energía que debería ser utilizada para el bienestar de los seres humanos. No obstante, como hemos visto, ya hemos tenido recientemente, como ustedes lo podrán haber notado, en 1986, el desastre de Bhopal y el desastre de Chernóbil, más otros más que han sucedido en Japón en el terremoto del año 2011. Luego tenemos el convenio Ramsar del 2 de febrero de 1971 relativo a las humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de especies acuáticas, que fue el primer tratado internacional que estableció medidas para la conservación de un tipo especial de ecosistema. Poco a poco lo iremos viendo luego, ahorita solo estoy enunciándolo para que luego lo tratemos con más detenimiento, luego en una investigación que pueden desarrollar cada uno de ustedes. Hay una cosa interesante en este momento histórico, y es que la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una reunión preparatoria de la conferencia de 1968 y se plantean lo siguiente: es necesario convocar a una conferencia ante la necesidad urgente de llevar a cabo una acción intensificada a escala nacional e internacional para limitar y en lo posible eliminar el deterioro del medio ambiente, dado su carácter esencial para el desarrollo económico y social. Todavía hay un sesgo de utilitarismo empresarial, de utilitarismo industrial, pero de alguna manera la conciencia global está surgiendo. El derecho ambiental, como ustedes lo podrán saber, tiene esas dos naturalezas: naturaleza privada y la naturaleza pública. Pública, ¿por qué? Porque le interesa al Estado proteger el medio ambiente, pero también tiene una naturaleza privada porque también tiene que ver con el tema de darle el carácter ambiental a la propiedad privada. Vemos ahí que entonces todo comienza a surgir y luego tenemos la tercera fase, que ya es la Declaración de Estocolmo sobre el medio urbano, que es el punto de partida del derecho ambiental moderno. Y podemos destacar que es el inicio de la conciencia global y sistemática, superándose ya en este momento en la parte utilitarista y la visión sectoral y regional del medio ambiente. Quiere decir que todos los estados
están, van a comenzar a comprometerse, a obligarse a proteger, a conservar el medio ambiente. Esta es un hito, esta declaración de Estocolmo, que también sacaremos más beneficio de ella cuando la leamos, porque la leeremos luego en sesiones de investigación. Un principio de Estocolmo es el siguiente: el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Aquí hay varias cosas que comentar. Una de las cosas que hay que comentar es que es una visión antropocéntrica. ¿Por qué antropocéntrica? Porque estamos cuidando el medio ambiente en función del ser humano. No es una visión ecocéntrica todavía. Y de hecho, aquí hay otro principio, el principio de la dignidad de la persona humana, pero detrás de esto también está el principio de protección intergeneracional y por lo tanto no solo de desarrollo sostenible, sino se vislumbra el desarrollo sustentable, que luego lo veremos más adelante cuando veamos el informe de Harlem Brundtland. Luego está la creación del organismo de las Naciones Unidas encargado de velar porque se cumplan las directrices de las Naciones Unidas con relación al medio ambiente, que es el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que fue creado en Nairobi con 58 miembros elegidos por la Asamblea de las Naciones Unidas. Luego, el programa promueve varios convenios, y esos son convenios a nivel global. Por destacar algunos, el Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar, vertimiento de desechos y otras materias, el Convenio Marpol 73-78 del 83 para prevenir la contaminación marina causada por los buques, y la Convención de Washington de 1973 sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flores silvestres, conocidas como CITES, que todavía está en vigor y que nuestro país es parte de ese convenio, y que luego, cuando veamos algunos casos más adelante, veremos cómo tiene relación esto con el derecho penal ambiental, también con las normas penales en blanco. Luego está la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Este convenio es uno de los convenios más importantes porque tiene que ver con el traslado de energía nuclear. Y uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, ahorita en el sitio del Niño, tiene que ver con este convenio, porque para poder trasladar toda la escoria es necesario de alguna manera pagar seguros, cosa que es sumamente caro, y que alguien te compre la escoria. Más adelante veremos eso también. Solo estamos enunciando algunos de los convenios más importantes: la Carta Mundial de la Naturaleza del 82, y aquí quiero llegar, el informe de Harlem Brundtland, nuestro futuro común, el desarrollo sostenible. Aquí surge la palabra desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Utilizar los recursos naturales, pero en función de que no los malgastemos, sino que queden para que podamos seguir utilizándolos. El informe Brundtland marca un hito, porque ciertamente, aquí hay dos polos opuestos: la parte económica y la parte ambiental. La parte económica industrial es la que viene dominando, pero luego se plantea la parte ambiental. Entonces, ¿cómo llegar a una ponderación entre estos dos bienes importantes? Desarrollo sostenible. De hecho, la Sala de lo Constitucional ha hecho referencia a eso en mucha jurisprudencia que luego leeremos y que nos ayudará a entender mejor el tema del desarrollo sostenible. Algunas legislaciones vanguardistas del derecho ambiental, por decir la National Environmental Policy Act de 1969 de Estados Unidos, pueden notar ahí también dentro del ámbito latinoamericano el Código Ambiental Colombiano de 1974. Colombia tiene muy desarrollado el tema de medio ambiente, y también Brasil en el 81. Con esto llegamos a la cuarta fase, que es la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que además
de organizaciones de las Naciones Unidas entran aquí las empresas. Y aquí tienen que ver con el desarrollo sostenible y empieza a generarse una cosa tan interesante para el derecho que no sabemos cómo catalogarla, pero la hemos catalogado como soft law. El soft law, el derecho de las empresas, pero que ellas se obligan a cumplir ciertas obligaciones en materia de medio ambiente. Por ejemplo, el Pacto Global y también el Libro Verde, por ejemplo. Los resultados es el convenio marco sobre el cambio climático y del convenio sobre biodiversidad y el protocolo de Kioto, que es el tema de eh, prohibir ciertos emisión de gases de efecto invernadero, que luego tiene que ver con el calentamiento global, como hemos visto. Y la quinta fase con Johannesburgo, en la cual se enfatizó en la necesidad de trabajar en la educación ambiental y el multilateralismo internacional, los efectos de la globalización y obviamente planes de acción de desarrollo sostenible de acuerdo a las decisiones tomadas en la cumbre de los estados. Con esto me quedo hasta acá y les deseo muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima, estimados colegas.